A continuación interviene doña Sandra Rojo Flores, que va a disertar sobre etnografías de lo andalusí. Doña Sandra trabaja en la Universidad de Granada. Sandra. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias al Patronato del Alambre y al profesor González Alcantú por darme la oportunidad de presentaros esto que he denominado etnografías de lo andalusí y que, bueno, es una parte, digamos, la sección etnográfica de mi tesis que va precisamente sobre la construcción del mito de lo andalusí. Como podéis imaginar, la parte etnográfica es una de las más complicadas en el trabajo antropológico. No se trata solamente de, digamos, de liberar una ansiedad in situ o previa al acercamiento al sujeto, como lo han hecho constar varios autores, ¿no? Como Georges Debreu, sino también de librar toda una lucha ética e intelectual sobre el material que hemos recogido. Del trabajo de Debreu retenemos, además del reconocimiento de esta ansiedad frente al objeto de estudio como antropólogos, la necesidad de corresponder a la actividad antropológica presentando estos relatos no solamente en un sentido literario, ¿no? Sino, como se dice en el propio libro, en el prólogo, de antropologizarlos. No es el sitio de analizar aquí nuestras dificultades sobre el terreno, pero debemos ser conscientes que la percepción de lo correcto, ¿no?, en estas informaciones suele estar interferida por medidas de valor entre el investigador y el sujeto de estudio. Es decir, que lo que para uno puede parecer permisivo, para otro puede ser una violación de su intimidad, independientemente de los acuerdos de confidencialidad entre ambos, como lo he experimentado en algunos proyectos en los que he participado tanto en España como en Marruecos. Ayer vimos el documental de Andalusíes y, bueno, os cuento una pequeña anécdota. Sale una persona ahí que cuando he presentado este documental en Marruecos se levantó y me dijo: no, yo no he dicho eso, ¿sabe? Entonces estaba grabado, él había dicho esto, pero él no estaba de acuerdo aún, que estaba, digamos, no negociado, pero que se había hablado de que se iba a hacer se estaba registrando un documental, etcétera. A veces es muy complicado, digamos, llegar a un acuerdo con las personas entrevistadas sobre cómo se deben decir las cosas, qué se debe decir. Además de que evidentemente actualmente hay una comunicación. Antes el antropólogo a lo mejor podría hacer, digamos, sus entrevistas, su trabajo de campo, y no había, digamos, este ir y venir de las informaciones. Se quedaba el sujeto como el objeto como objeto de estudio y no había, digamos, un retorno. Ahora pues ya estamos hablando más de sujeto a sujeto, y hay un diálogo y hay una respuesta muchas veces a estas informaciones, lo que me parece maravilloso, ¿no? Porque no se quedan solamente, digamos, de manera unilateral. Lévi-Strauss nos remite a este fenómeno de la autorización del discurso o de la información, cuando, refiriéndose a los indios de la Columbia Británica, con quienes había de rellenar una serie de documentos, nos dice: nadie te contará un mito sin que el informador reciba por escrito la seguridad de que él tiene la propiedad literaria con todas las consecuencias jurídicas que eso implica. Bueno, con estos antecedentes contados de manera muy rápida y sucinta, intentaré relatar algunas experiencias etnográficas a través de las cuales pretendo reflejar lo que denomino etnografías de lo andalusí y que muestran un panorama actual del mito, y esto como una alternativa de completud, no de contradicción con la parte histórica, arquitectónica, poética, etcétera, ¿no?, de las cuales han sido pues bastante más estudiadas. Para ello presento una pequeña muestra de relatos etnográficos. Me hubiera gustado presentar más, pero con el tiempo es imposible. Solamente, digamos, he seleccionado tres casos, con su respectiva problematización antropológica, todos relacionados evidentemente con lo andalusí, no lo que muestra su contemporaneidad, y que pasan por una velada con exclusiva familia Rabatí, la creación de una estructura particular que revive a la antigua Casa de la Sabiduría, la Maison de la Sagesse, que fue fundada hace unos meses aquí por el poeta mauriciano Jaltorabuli. De hecho, me parece que después hubo alguna conferencia aquí, no es referencia a la Maison de la Sagesse, pero un poco con este espíritu, ¿no?, de creación, de convivencia, etcétera, y que encontraba en Granada su sede por razones evidentes. Y bueno, me hubiera gustado hablar del caso de Tombuctú, de Ismael, pero él va a dar su propia conferencia, entonces tal vez voy a pasar un poquito de lado, mencionaré solamente algunos puntos. Y también voy a centrarme en la figura de Abdelmajid Benjeloun, que ya también vimos en el documental y que desgraciadamente no pudo venir, en una entrevista que también le hice en Rabat.
Me hubiera gustado hablar, como dije, del caso latinoamericano, pero de cualquier manera, en nuestra revista Imago Crítica, en el primer número, hice una pequeña reflexión sobre esto, sobre, digamos, la transformación del mito del andalusí en América Latina, la explotación, ¿no?, digamos, de esta nostalgia, como ahora hay también un boom en Latinoamérica, no solamente en el medio académico, sino también en el medio religioso, ¿no?, como, donde se intenta justificar, por ejemplo, la conversión de los nuevos, digamos, musulmanes a través de esta herencia que incluso muchos dicen que es directa, ¿no?, a través de lo andalusí. Bueno, empezaré con la velada que os he contado. Empezaré con una cita de Gómez Carrillo, de Fe la Andaluza, que el profesor González Alcantú ha editado, la lección facsímile, ha hecho el estudio preliminar. Dice: hasta ahora, los fascíes con los cuales me he hallado, habla él, ¿no?, más a menudo en contacto son los propios comerciantes que ganan su vida en los zocos, en el fondo de esas tiendecillas oscuras en las que apenas hay sitio para mostrar a los clientes la alfombra que regatean y codician. Pero según fama, estos mercaderes, una vez en su casa, sentados en sus divanes, bajo las suaves lámparas de bronce que iluminan los encajes de sus muros, ante un pebetero que embalsama el aire y una tetera que hierve, se convierten a veces en grandes señores que solo parecen preocupados de poesía sutil, de belleza ideal, de silogismos ingeniosos, de intrincados problemas teológicos. A los amigos que suelen oír a mi Cicerone hablar, lleno de respeto de sus paisanos de la alcaicería, esta metamorfosis cotidiana les sorprende como un fenómeno monstruoso. A mí no. Es un poco, ¿no?, la imagen que nos da Gómez Carrillo de la velada, de una velada, digamos, antigua. Probablemente una de las imágenes más representativas de la llamada cultura andalusí está relacionada con las reuniones privadas o soirées, que permitirían a estos desmascararse de la vida cotidiana, en la que se ven mezclados con otros miembros de la sociedad, para fundar una especie de tiempo mítico, es decir, fijado en el tiempo de manera ritual y que sería bastante semejante a lo largo de diferentes generaciones. Este rasgo de autenticidad, combinado con otros, como la endogamia matrimonial, de la cual nos hablarán varios de nuestros informantes, aseguraría un grado de pureza en la cultura que les permitiera mantener su distinción del resto de los miembros de la sociedad, en este caso marroquí. El acceso a estos espacios es controlado y de ahí una de las características que incrementan su misterio, su exclusividad. No cualquiera es invitado a estas famosas veladas, las cuales, podemos afirmar a través de nuestra experiencia, se mantienen de alguna manera en su versión moderna. La que vamos a describir a continuación pertenece a una familia de origen fesí que se trasladó en un primer momento a Marrakech y después a Rabat, como muchas familias fesíes que emigraron ya sea a estas ciudades o a Casablanca. Asistí a ella en el año 2013. ¿No voy muy rápido? ¿Muy bien? Vale. Suena la Clé de Granada, interpretada por el célebre laudista marroquí Saïd Chaibi, en un amplio y elegante salón de una también hermosa y gran casa en Rabat. El músico había tenido el detalle de tocarla para mí, a petición del anfitrión, un conocido editor y amante del arte, quien había organizado una velada para celebrar la clausura de una exposición de escultura y pintura donde participaba una de sus hijas. Yo había sido invitada por el presidente de una conocida fundación, amigo y mecenas del arte, así como promotor de los derechos humanos. Tuvo la gentileza de hacerlo cuando supo que estaba interesada por lo andalusí. Entonces me dijo: te voy a invitar a una verdadera velada andalusí, lo que se volvió además más atractivo para ambos porque estaría una famosa socióloga, a quien él insistía que yo debía conocer. Cuando me dio la invitación, escrita con letras finas y discretas, pensé que se trataría de una gran fiesta, animada por el laúd de Chaibi. Tuve una gran sorpresa al atravesar el corredor del patio y encontrarme con un pequeño grupo de gente, servidos por un mayordomo y una bella mujer vestida con un caftán negro, la esposa del anfitrión, quien nos recibía con mucha simpatía y hospitalidad. En el salón unas 10 personas, entre ellas los artistas de la exposición, varios artistas, uno de los hermanos Migri, del famoso dúo musical, acompañado por su esposa, y más tarde un ministro también con su esposa. En medio de este pequeño grupo, con una especie de turbante en la cabeza, el cabello rojizo muy animada, estaba una conocida socióloga que tal vez habéis oído, Fátima Mernissi. El dueño de la casa, avisado de mi interés en lo andalusí, y mi amigo, me animaron a sentarme junto a ella, mientras sonaba en el fondo exquisita música del laudista. La verdad es que no sabía qué decir, no conocía más que las cuestiones genéricas sobre su obra, y podría decir que hasta tenía cierta reticencia a la conversación. Le conté sobre mi interés y ella empezó a relatar anécdotas sobre su infancia en Fez, asumiéndose en ese momento como Jebali, lo que llamó mucho mi atención, pues en otras ocasiones se le ha identificado como andalusí.
La socióloga contaba cómo en algunas ocasiones los niños se reunían en los patios para contar chistes sobre estos últimos, una suerte de racismo inverso, a que me referiré más adelante. Por mi parte, y para aportar algo original a la conversación, le conté sobre la diasporización del mito de la Andalucía en América Latina, lo cual sorprendió mucho a la autora, quien dijo no tener noticias sobre ello. Sin embargo, una conversación erudita con ella no era lo que más llamaba mi atención. Me encontraba en un mundo aparte, lo cual confirmé más tarde al hablar con un colega antropólogo marroquí, quien me aseguró que él jamás podría acceder a este mundo porque no pertenecía a las élites de la ciudad, reconociendo que lo que me ayudaba era el hecho de ser extranjera. Enseguida haré algunos señalamientos sobre esta condición, porque no es solamente el hecho de extranjeridad lo que creo que ha beneficiado mi acceso a ciertos espacios del país, sino una especie de identificación horizontal, ahora hablaré sobre ello, apoyada porque soy mexicana, volveré a esto. Sentados pues en uno de los salones de la casa, yo incómodamente montada en un brazo del sillón al lado de Mernissi, el mayordomo se acercaba a cada momento para ofrecernos bebidas, aceitunas, frutos secos. Un exquisito vino corría por las copas de algunos y por las otras humos y refrescos. Una alocada joven artista se montaba de vez en cuando descalza en los sillones y sonaba todavía de fondo la música de Shaibi. Tras una animada charla sobre el arte y otras cosas corrientes, fuimos llamados a comer. Vino entonces hasta un artista que había permanecido alejado de todos, un escultor tunecino afincado en Marruecos, que parecía cansado de la gente. En un salón interior se había servido un buffet de comida marroquí, pastel, tajín, ensalada, etc. Después al segundo salón, donde las mesas estaban cuidadosamente preparadas. He de decir que en esta ocasión, a diferencia de otras veladas privadas de algún político a las que he asistido, el ambiente era más relajado y las mujeres compartían el espacio junto con los hombres. No es una banalidad decirlo, porque hay en un lugar común de los prejuicios respecto a las sociedades árabes, en este caso marroquí, pues como he dicho anteriormente, he asistido a otras reuniones de las élites donde los sexos están separados y el ritual es mucho más estricto, hasta el extremo de salir tras un aplauso y sin haber comido el postre. Pero esto era una mezcla entre mecenas y artistas, una pequeña mezcla variopinta. Las mesas estaban organizadas por categorías, es decir, por importancia política o cultural. En una de ellas, mi amigo, el que me había invitado, un ministro, Mernissi, etcétera, el anfitrión. En la nuestra, un miembro de una institución gubernamental dedicada a la migración, realizador de cine, un sociólogo, etcétera. La esposa del laudista y la familia Migri. Tras el laúd, que contó durante toda la velada con el gesto y serio y puedo decir hasteado del músico, los asistentes pidieron a los Migri cantar. Los Migri es un dúo de música muy popular en Marruecos. El hijo tomó la guitarra y se sorprendieron enormemente cuando yo, mexicana, le resultaba extranjera de origen, pero extrañamente cercana, conocía su música. Entonces todos dejamos a Shaibi y empezamos a cantar la famosa canción Laila Tawil, Noche Larga, melodía popular que atravesaba toda una generación y que las unía a través de la carrera musical del hijo de los Migri, vinculada además a la memoria de una antropóloga mexicana. Esta antropóloga había sido recibida ofreciéndole todo un exotismo andalusí en bandejas de plata, con manía y su música de laúd, para que lo contara a los otros, para que lo describiera y ayudara a reafirmar el mito como un signo de refinamiento y saber, de savoir-faire, como se dice en el país. Le habían puesto junto a una socióloga que podría ayudarle en sus divagaciones intelectuales, orientarlas y orientalizarlas, como bien explica el antropólogo Zakaria Rehani, refiriéndose justamente a Mernissi y al tratamiento que ésta hace sobre los arenes, supliendo, según el antropólogo, un mito por otro. Cuando atravesé este patio, otra vez, de nuevo a la madrugada rota y desierta de las calles rabatíes, y con un disco de laudista entre mis manos, pensé en el hastío de en la indiferencia del escultor tunecino, los colores chillantes de Mernissi y en la chica que caminaba descalza sobre el aterciopelado sillón del fondo. Unos días más tarde encontré al hermano de los Migri en una plaza del centro de Rabat, donde suelen reunirse a tomar café periodistas, escritores, funcionarios, artistas, etc. Nos miramos y apenas nos reconocimos. La luz del día había roto la magia de la noche andalusí. Bueno, tras haber dado una descripción sucinta de nuestra velada y una contextualización que servirá tanto para esta como para otras experiencias etnográficas relacionadas con Marruecos, podría empezar por rescatar por lo menos 3 cuestiones. La cuestión de la extranjeridad, identificación horizontal de lo que os he hablado ahora, el racismo inverso presente en los discursos íntimos respecto a los andalusíes y, voy a quedar solamente en estos 2 por el tiempo. Para empezar a reflexionar sobre estos conceptos, habría que distinguir 2 tipos de extranjeridad, la inherente al mito y la del observador del mito.
lo que le hace diferente si les une al mismo tiempo. En el primer caso hablamos de lo que Alia Mahan y Kateri Kambasar llaman el mito de venir de otra parte. Ayer lo vimos también en el documental de Andalusíes. Esta apreciación puede ser confirmada por muchos antropólogos y estudiosos que se han acercado a la sociedad magrebí, donde abundan sobre todo los que se reivindican como Shorfa o descendientes del profeta, andalusíes o moriscos. Esta última característica tiene tal magnitud que, a pesar de representar, como dicen Amahan y Kambasar, un signo de extranjereidad, es integrada junto a otras identidades en el discurso modernizador contemporáneo de Marruecos, como se puede comprobar en el preámbulo de la nueva Constitución, en donde se reconoce, bueno, la parte, no lo voy a extender sobre esto porque también el profesor Saaf hablará sobre esto, el reconocimiento, digamos, de la parte andalusí dentro de la identidad, digamos, marroquí, aparte de la africana, hebraica, mediterránea, etc. En el caso de lo andalusí, como mencionamos al principio de esta sección, este elemento de extranjeridad está presente en su propio carácter, forma parte de su personalidad mítica. Ahora bien, el otro tipo de extranjeridad es la asumida frente a la antropóloga. He hablado del mito, ¿no? La parte, digamos, de extranjeridad dentro del mito, y ahora la parte de extranjeridad asumida frente a mí como antropóloga, que pretende dar cuenta de él y conecta precisamente a pesar de su alteridad en una serie de cuestiones. En primer lugar, no hay que olvidar que la distinción de los andalusíes está dada por una serie de características asumidas como civilizadas, tales como un refinamiento en las actitudes y gustos que les vuelven cercano a un individuo proveniente de un país como España, aunque su origen sea otro, puesto que se comporta como uno de ellos, ¿no? De esta manera, no está nada mal invitar a una persona con ciertas características que le diferencian tanto de los marroquíes como de los españoles, pero con la que puede existir una comunicación por lo menos protocolaria. Por otro lado, esta extranjeridad se vuelve una identificación horizontal, puesto que se eliminan de las transferencias simbólicas e imaginarias una serie de prejuicios respecto a la sociedad en cuestión, es decir, lo que en un principio se convierte en una alabanza por la hermandad entre ambos países a través de lo andalusí, con el tiempo y la confianza se vuelve en una queja, por lo que se considera el poco interés de España de acercarse a ellos, ¿no? Según su discurso. Esta queja y tensión están presentes no solamente en relación a lo andalusí, sino que se presentan, como muchos colegas podemos hacer constar, en las relaciones de todo tipo, incluso académicas, donde muchos intentos por hablar sobre una memoria común terminan en acusaciones, victimismos, negaciones, o mea culpa que enturbian el clima de un posible diálogo, digamos, intelectual. Asimismo, la vivencia interna de la antropóloga la ha hecho ya interiorizar ciertas actitudes, como gustos musicales, culinarios, literarios, etc., transmitidos no por vía genealógica ni por aprendizaje directo, sino por la cotidianidad, lo que produce que, por ejemplo, una velada que empezara con un toque sobrio y tímido, y con una música que amenizara un cuadro andalusí, se terminara cantando a coro con una canción popular con la que todos habrían pasado, incluso ella, una larga noche en algún momento de su vida. Sobre el racismo inverso, una de las cuestiones que ha llamado más mi atención durante el trabajo de campo, sobre todo en FES, ha sido la constante alusión a los individuos reconocidos a sí mismos como andalusíes, a una cierta discriminación por parte de los no andalusíes. Adjetivos como hipócritas, prepotentes, clasistas, racistas, etc., son unas de las quejas que estos me contaban con amargura, como lo hiciera entre otros un miembro de la familia Kadiri o el propio profesor Abdelmajid Merjeloun, y que me confirmara Fátima Mernis en la velada. Me decía, nos juntábamos, hablaba de cuando era niña, para contar chistes sobre los fesíes. Hablo de un espacio íntimo porque no es una cuestión que, por lo menos en mi caso, haya sido percibida automáticamente. Normalmente, cuando comunico a alguno de mis colegas o amigos que estoy trabajando sobre lo andalusí, caen las recomendaciones y suspiros hacia su lado romántico, independientemente de si ellos mismos consideran serlo o no. Cuando les explico mi mirada, es decir, una perspectiva reflexiva en torno a la construcción del mito y sus usos poéticos y políticos, varias caras se relajan, y entonces el mito ya no es tan paradisíaco, y los andalusíes ya no están tan refinados, y España ya no es tan hermana de todos. Para unos, ellos no son como los otros marroquíes. Para otros, los andalusíes han acaparado desde siempre, por parte del poder político, cultural y comercial del país, parte del poder político, cultural y comercial del país, lo cual no es difícil de comprobar si echamos un vistazo a los cuadros cercanos a tales poderes o revisamos algunas genealogías como las de la familia Fase Alfieri, que hemos visto también ayer en el documental a Fátima Fase Alfieri, no sé si la recordáis. Originaria de Fez y con una larga y sólida historia,
y además esta familia es una de las pocas que cuenta con una página de Facebook para pedir su salida del poder. Asimismo, no encontramos una homogeneidad entre los andalusíes y moriscos marroquíes. No puedo olvidar una anécdota en la institución española cuando iba a dar, bueno, aquí en Granada, cuando iba a dar una conferencia también sobre el andalusí. Uno de los asistentes, originario del norte de Marruecos y asumido él también como de las familias expulsadas de la península, sonreía maliciosamente cuando presentaba los discursos encontrados, donde yo presentaba los discursos sobre los fesíes, pensando que era una crítica. Él pensaba que yo estaba criticando a los fesíes. Y yo le dije que se trataba de un análisis antropológico y no de una geografía del mito, y que mis sujetos de estudio eran mayormente originarios de Fez y Rabat. Él consideraba como una crítica a los fesíes mi trabajo y me hacía parte de su necesidad de dar su merecido, es que me lo dejó así, de dar su merecido a esos fesíes prepotentes y pretenciosos, y nada más lejos, obviamente, de mis intenciones. Bueno, paso ahora al caso de la Maison de las Salles. Todo esto, hombre, en el momento de las preguntas, si tenéis más preguntas o más detalles, puedo extenderme. La Maison de Salles en Granada. Hace poco más de un año, durante los preparativos de un viaje a las Islas Mauricio, tuve noticias de un poeta mauriciano que vendría a Granada. No pude conocerle personalmente antes de visitar su país, así que le pedí algunos consejos por correo. No pude seguir casi ninguno de ellos. Lo que nunca me advirtió fue el increíble crisol con el que me encontraría en la isla. Un paisaje contrastante, un sol deslumbrante que ennegrecía en el fondo, con esa montaña siempre cubierta de neblina y nubes, las más de las veces grises y abundantes. Hombres y mujeres de pequeña estatura hablaban cuando lo hacían en voz baja y de manera discreta, mientras se tambaleaba el rojo autobús que nos llevaba cada día a Port-Louis. Desde los primeros días había algo ecléctico en el ambiente que chocaba con la sobriedad de sus habitantes, con el silencio del puerto. Imágenes católicas, budistas, islámicas, hinduistas, un idioma, creol, esa curiosa mezcla entre inglés y francés, y una comida también ecléctica que me recordaba en sus playas, sobre todo aquellas de México, como la fruta fresca con picante. Durante la visita a un espacio cultural, suerte de centro de convenciones, encontré de pronto una foto de mi interlocutor mauriciano, aquel que me había dado todos los consejos que no seguí y que estaba precedida de la historia de su familia. Si mal no recuerdo, su familia fue la primera en llevar la imprenta a las islas. La familia Torabuli, encontré, era muy conocida y apreciada en el país, y cada vez que preguntaba a alguien asentía con la cabeza a saber de quién se trataba y conocer al poeta. Entonces me interesé un poco más por su obra, su estudio sobre los culíes, aquellos trabajadores hindúes contratados que fueron a trabajar en condiciones lamentables a las colonias después de la abolición de la esclavitud. Con su obra poética Call d'Étoile, Colitude, consiguió que este último concepto, Colitude, tuviera cierta popularidad como símbolo de lo que él llama un coral o mosaico de memorias. Retomado por varios estudiosos, resultaba además representativo de los llamados estudios postcoloniales, de los cuales varios intelectuales hindúes fueron pioneros. De nacionalidad francesa, nacido en Martinica, otro de los representantes de esta corriente postcolonial y de concepto de negritud, Aimé Césaire, fue objeto de la poesía de Torabuli, a quien además le unía un lazo amical. En referencia a esta relación no solamente personal, sino también conceptual, se tejía una relación entre negritud y colitud, pasando por creolitud e indoceanismo, como bien explica Martina Carter en la introducción a la obra de Torabuli. Carter explica la influencia de la negritud en los escritores de las islas del Índico, como Alain Le Breton, Alain Lorand, etc., el cual dio paso al de creol tras los trabajos del también originario de la Reunión, el poeta Gilbert Aubry, quien publicara el himno a la creolitud en 1978. Otros conceptos como indoceanismo, antillismo, etc., parecían más próximas al mestizaje que al esencialismo racial. En el caso de la creolitud, la autora cita también su imagen como un fundamento y prolongamiento de una negritud auténticamente humanista, al que estaría unido el concepto de diáspora. Sobre la obra de Torabuli, exilio, memoria y mestizaje son tres de los conceptos que aparecen constantemente en su obra, como se puede leer en algunos fragmentos de su poesía. Me da mucha pena traducirla porque está en francés, pero para que entienda un poco, espero no hacerlo tan mal, pero Colitude, para poner la primera piedra de mi memoria, de toda memoria, mi lengua de todas las lenguas, mi parte de desconocido y de numerosos cuerpos y de numerosas historias que han sido seguidamente depositadas en mis genes y mis islas. Siento la traducción porque es que es más bonito en francés, pero bueno. Torabuli dice también,
Torabuli construye un discurso poético alrededor del mestizaje y de la transculturalidad, donde inserta además la cuestión de la memoria, pasado, presente y futuro. Es decir, a través de la composición histórica de este mestizaje, a través de las migraciones y viajes, se instala en un presente que tampoco ha acabado de construirse. Él dice constantemente, je suis un homme en devenir, ¿no? El poeta mira hacia una posibilidad que resulta deseable tanto en esta como en otras sociedades, cuya composición cultural y sus procesos históricos, algunos de ellos coloniales y otros de fracturas internas, les han hecho pasar por momentos traumáticos. Él dice, para mí la sola patria soñada es aquella de la gran fraternidad, la de la reconciliación. De vuelta ya en Granada y por invitación de un amigo común, asistí a una reunión de un grupo de gente animada por Hall, deseoso de dar continuidad a un proyecto que, antiguo para el poeta, había encontrado su seno en la ciudad granadina, la Maison de las Arges, haciendo alusión a aquella institución que hiciera su aparición en plural, es decir, en varias geografías y épocas, pero que tuviera su comienzo a principios del siglo IX en Bagdad. Esta Casa de la Sabiduría fue retomada por el poeta mauriciano para dar nombre a un movimiento de intelectuales y simpatizantes cuya adhesión se pidió a través de una petición de firmas de apoyo, así como de una plataforma que le serviría como carta de intenciones. Tuvo además el apoyo de la ONU, como sabemos. Fue puesta en marcha, anunciado su nacimiento en el 2012, tomando como sede la Biblioteca de la Andalucía. Y él escribía, ¿no? Dans la nuit, es que me da cosa traducirlo, pero en la noche viene el viento pesado de granadieres, como de los granados, ¿no? Cuando yo duermo siento una lesión bendita, es en fin la Alhambra la que tengo en mis brazos. Torabuli fue invitado a París también en abril de 2013 a la sede de la Organización Internacional para presentar el proyecto. Y bueno, no os voy a contar toda la historia porque hubo toda una serie, digamos, de gestiones que ha estado haciendo para echar en marcha esta Maison de las Arges. Lo que hay que destacar es que a pesar de esta constante alusión de Torabuli a Granada en todas sus apariciones, los medios de comunicación españoles en general y andaluces en particular no han hecho tanto eco como pasa en la isla del Índico, donde por ejemplo el periódico Le Mauricien recoge la noticia con el título Espace citoyen à Granada, Hall Torabuli présente la Maison de las Arges, y afirma que, dice esto el periódico, reactualizar Granada, lugar soñado y rico en símbolos, la diversidad y la densidad de la cultura árabe, es el proyecto del poeta y semiólogo Hall Torabuli, invitado a presentar la Maison de las Arges, etcétera, etcétera. Fue en tal caso y en un primer tiempo la Maison de France y la Biblioteca de Andalucía quienes apoyaran más abiertamente este proyecto, un proyecto que retoma de un pasado idealizado los elementos para contribuir como otras iniciativas o que pretende contribuir a un diálogo intercultural hoy en día. La idea de Maison de las Arges al andaluz parece ser una pareja perfecta, en el orden de las concepciones paradisíacas de la convivencia y la tolerancia, que sin embargo han tenido sus detractores. En el segundo caso es conocida la obra de Fanjul, hablamos ayer, aquí lo que hemos hablado ayer, y en el primer caso, o sea, en el caso de Al-Ándalus, en el caso de la Maison de las Arges, tenemos además con una postura semejante al historiador francés Sylvain Guggenheim, que también lo mencionamos ayer, quien provocara cierta polémica mediática en Francia, con su libro traducido al español por Aristóteles, el Islam, las raíces griegas en la Europa cristiana. La editorial española Gredos ha traducido su libro al español y, conscientes de la polémica, anuncia en la contraportada una reseña elogiosa de Robert Poldroyd, respaldada por el historiador Jacques Le Goff. Ha provocado una agria polémica y una fuerte tormenta cultural en Francia. Escritores como Tahar Benjeloun o Pierre Gassouline y la comunidad académica han transformado el debate historiográfico en torno al libro en un juicio moral al autor, acusándolo de islamofobia y de alimentar el choque de civilizaciones. Por ejemplo, una de las cosas que dice Guggenheim respecto, por ejemplo, a la Maison de las Arges, dice: la reputación de Beit al-Hima es, por lo tanto, en gran parte una leyenda forjada por los admiradores de los abbasíes, en especial los mutasilíes, en cuya trampa el historiador debe esforzarse en no caer. Por ejemplo, ¿no? Hace toda una crítica respecto a, diciendo también un poco en la línea de Fanjul que es una invención, etcétera, etcétera. Voy a terminar. Siento que no voy a presentaros el caso de Benjeloun, me quedaré solamente con esos dos, pero bueno.
Tales afirmaciones, entre otras, provocaron un escándalo no solo académico, sino también mediático, respecto a lo que se llamó el affaire Guggenheim o el caso Guggenheim. De cualquier manera, lo que nos interesa destacar es la constante tensión que existe entre los defensores del hecho paradisíaco, depositado en este caso en figuras como Al-Ándalus, lo andalusí o la Casa de la Sabiduría, instancias que abren la posibilidad a la ansiada convivencia cultural, pero sobre todo transreligiosa. En el último caso solo hay que ver, por un lado, la polémica desatada en el caso Guggenheim y por la otra la cantidad de iniciativas de revitalización de la llamada Beit al-Hikma, de la que la iniciada en Granada representa una de ellas, de especial significado y repercusión simbólica, repito, al unir estas dos entes, Al-Ándalus y la Maison de la Sagesse, formando un complejo bastante denso. Porque lo que está en juego no es solamente una necesidad existencialista de recogerse en el pasado como vía de escape a una civilización esquizofrénica o condenable, sino también una reinterpretación del pasado que permita forjar una identidad presente, una memoria legítima basada ya sea en la inclusión, visión integradora o exclusión, visión esencialista de la historia y de las interacciones culturales, por no llamarles choques de manera seca. Estos ya voy a terminar. Estos mitos, y sobre todo el de lo andalusí, han sido además utilizados y reutilizados no solamente por ensoñadores románticos del buen salvajismo o adeptos a la idea de la convivencia paradisíaca de las diferentes culturas y religiones. También han sido utilizados, como lo explica el profesor González Ancantú, por otros sectores que podrían identificarse más a la derecha política, por ejemplo, tradicionalmente islamófoba o maurófoba, pero que en el caso español han formado un caleidoscopio interesante que no se podría reducir a la oposición clásica entre Albornoz y Américo Castro o Fanjul y Goytisolo. La prueba de este caleidoscopio se da, por ejemplo, en el fenómeno que el mencionado antropólogo estudia al referirse al mito del andalusí como instrumento de la política exterior de España, y donde reconoce que la finalidad de estimular el mito del andalusí por parte de los militares africanistas, por ejemplo, españoles tras la guerra civil, tiene el objetivo de evitar ser considerados extranjeros, al igual que los franceses en la intervención marroquí. De esta manera podemos observar la maleabilidad del mito y salir de las dicotomías en las que muchas veces nos encerramos al querer asignar a una corriente ideológica o política una actitud frente a estos, que muchas veces no se corresponde de manera lógica con su uso o intenciones. Es por eso que al mostrar la polémica en el caso que nos ocupa de la Maison de la Sagesse, desatada por el historiador francés, solamente nos interesaba mostrar uno de los extremos del juego de interpretaciones posibles. He terminado mi tiempo, muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta más en el... Antes el antropólogo a lo mejor podría hacer, digamos, sus entrevistas, su trabajo de campo, y no había, digamos, este ir y venir de las informaciones. Se quedaba el sujeto como el objeto como objeto de estudio y no había, digamos, un retorno. Ahora, pues ya estamos hablando más de sujeto a sujeto, y hay un diálogo y hay una respuesta muchas veces a estas informaciones, lo que me parece maravilloso, ¿no? Porque no se quedan solamente, digamos, de manera unilateral. Lévi-Strauss nos remite a este fenómeno de la autorización del discurso o de la información, cuando, refiriéndose a los indios de la Columbia Británica, con quienes había de rellenar una serie de documentos, nos dice: nadie te contará un mito sin que el informador reciba por escrito la seguridad de que él tiene la propiedad literaria con todas las consecuencias jurídicas que eso implica. Bueno, con estos antecedentes contados de manera muy rápida y sucinta, intentaré relatar algunas experiencias etnográficas a través de las cuales pretendo reflejar lo que denomino etnografías de lo andalusí y que muestran un panorama actual del mito, y esto como una alternativa de completud, no de contradicción con la parte histórica, arquitectónica, poética, etcétera, ¿no? De las cuales han sido pues bastante más estudiadas. Para ello presento una pequeña muestra de relatos etnográficos. Me hubiera gustado presentar más, pero con el tiempo es imposible. Solamente, digamos, he seleccionado tres casos. Con su respectiva problematización antropológica, todos relacionados evidentemente con lo andalusí, no lo que muestra su contemporaneidad, y que pasan por una velada con exclusiva familia Rabatí, la creación de una estructura particular que revive a la antigua Casa de la Sabiduría, la Maison de la Sagesse, que fue fundada hace unos meses aquí por el poeta mauriciano Jaltorabuli. De hecho, me parece que después hubo alguna conferencia aquí, no es referencia a la Maison de la Sagesse, pero un poco con este espíritu, ¿no?, de creación, de convivencia, etcétera, y que encontraba en Granada su sede por razones evidentes. Y
Bueno, me hubiera gustado hablar del caso de Tombuctú, de Ismael, pero él va a dar su propia conferencia, entonces tal vez voy a pasar un poquito de lado, mencionaré solamente algunos puntos. Y también voy a centrarme en la figura de Abdelmajid Benjelloun, que ya también vimos en el documental y que desgraciadamente no pudo venir, en una entrevista que también le hice en Rabat. Me hubiera gustado hablar, como dije, del caso latinoamericano, pero de cualquier manera, en nuestra revista Imago Crítica, en el primer número, hice una pequeña reflexión sobre esto, sobre, digamos, la transformación del mito del andalusí en América Latina, la explotación, ¿no?, digamos, de esta nostalgia, como ahora hay también un boom en Latinoamérica, no solamente en el medio académico, sino también en el medio religioso, ¿no?, donde se intenta justificar, por ejemplo, la conversión de los nuevos, digamos, musulmanes a través de esta herencia que incluso muchos dicen que es directa, ¿no?, a través del andalusí. Bueno, empezaré con la velada que os he contado. Empezaré con una cita de Gómez Carrillo, de Fe la Andaluza, que el profesor González Alcantú ha editado a la lección facsímile, ha hecho el estudio preliminar. Dice: hasta ahora, los facíes con los cuales me he hallado, habla él, ¿no?, más a menudo en contacto son los propios comerciantes que ganan su vida en los zocos, en el fondo de esas tiendecillas oscuras en las que apenas hay sitio para mostrar a los clientes la alfombra que regatean y codician. Pero según fama, estos mercaderes, una vez en su casa, sentados en sus divanes, bajo las suaves lámparas de bronce que iluminan los encajes de sus muros, ante un pebetero que embalsama el aire y una tetera que hierve, se convierten a veces en grandes señores que solo parecen preocupados de poesía sutil, objeto de estudio como antropólogos, la necesidad de corresponder a la actividad antropológica presentando estos relatos no solamente en un sentido literario, ¿no?, sino, como se dice en el propio libro, en el prólogo, de antropologizarlos. No es el sitio de analizar aquí nuestras dificultades sobre el terreno, pero debemos ser conscientes que la percepción de lo correcto, ¿no?, en estas informaciones suele estar interferida por medidas de valor entre el investigador y el sujeto de estudio. Es decir, que lo que para uno puede parecer permisivo, para otro puede ser una violación de su intimidad, independientemente de los acuerdos de confidencialidad entre ambos, como lo he experimentado en algunos proyectos en los que he participado tanto en España como en Marruecos. Ayer vimos el documental de Andalusíes y, bueno, os cuento una pequeña anécdota. Sale una persona ahí que, cuando he presentado este documental en Marruecos, se levantó y me dijo: no, yo no he dicho eso, ¿sabe? Entonces estaba grabado, él había dicho esto, pero él no estaba de acuerdo aún, que estaba, digamos, no negociado, pero que se había hablado de que se iba a hacer se estaba registrando un documental, etcétera. A veces es muy complicado, digamos, llegar a un acuerdo con las personas entrevistadas sobre cómo se deben decir las cosas, qué se debe decir, además de que evidentemente actualmente hay una comunicación. A continuación interviene doña Sandra Rojo Flores, que va a disertar sobre etnografías de lo andalusí. Doña Sandra trabaja en la Universidad de Granada. Sandra. Hola, bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias al Patronato de la Alhambra y al profesor González Alcantú por darme la oportunidad de presentaros esto que he denominado etnografías de lo andalusí, y que, bueno, es una parte, digamos, la sección etnográfica de mi tesis que va precisamente sobre la construcción del mito de lo andalusí. Como podéis imaginar, la parte etnográfica es una de las más complicadas en el trabajo antropológico. No se trata solamente de, digamos, de liberar una ansiedad in situ o previa al acercamiento al sujeto, como lo han hecho constar varios autores, ¿no?, como Georges Debreu, sino también de librar toda una lucha ética e intelectual sobre el material que hemos recogido. Del trabajo de Debreu retenemos, además del reconocimiento de esta ansiedad frente a